Los lirios olían a hospital caro disfrazado de devoción. Toda la mansión relucía a cera y a una antigua culpa. Me quedé junto al ataúd, sosteniendo la mano de mi abuelo por última vez, sus dedos ya fríos como moneda antigua. En el pasillo, unos tacones golpeaban el mármol con un ritmo que parecía ensayado para una película homenaje. Me alegro tanto de que hayas venido, hija, susurró alguien a mis espaldas con esa dulzura que solo existe cuando la cámara está cerca. Otra tía pasó junto a mí y me alisó el pelo natural, como si borrara un reflejo, así, suave, sin volumen. La foto de grupo quedará más armoniosa. Tragué saliva con dificultad. Hice lo de siempre, respiré y conté del 1 al 100, como hacía con mi abuelo cuando el dolor lo visitaba de madrugada. En la antesala, el abogado esperaba con un fajo de papeles y una sonrisa de porcelana. Palabras del patriarca, anunció, como si fuera un pastor en un culto de herencias. Las sillas crujieron, los vasos tintinearon, y sentí sus ojos recorrer mi piel como un escáner de código de barras. Empezó a leer, fincas repartidas entre tíos, acciones en molinos, acciones preferentes de un banco, 2 apartamentos en Miami para primos, que siempre representaban a la familia en alguna ocasión. Manos alzadas, abrazos y palmaditas en la espalda, bien merecido, sabía reconocer. El linaje es responsabilidad. Todo el pasillo resumaba méritos heredados. Cuando dijeron mi nombre, alguien detrás de mí susurró, «Genial. Ella también». El abogado carraspeó, revisó el último sobre y adoptó un tono solemne. Para nuestra querida nieta, que necesita despejarse después de tanta dedicación a su abuelo, un billete a Mónaco. Hubo una pausa que dolió más que cualquier palabra. Risa contenida. Un primo aplaudió lenta e irónicamente, como quien cree que un viaje es un premio para quienes no caben en la página central. Mi madre sonrió con esa sonrisa desdentada. «Hija, te viene genial, ¿verdad?» Un respiro. Esas cifras exigen reputación. La palabra reputación cayó como polvo sobre mi vestido negro. Abrí el sobre. Un billete de ida, clase turista, asiento de ventanilla. Una sola hoja impresa doblada sobre lo que quedaba de mi nombre. Allí, delante de todos, me ofrecieron un avión fuera de la foto mientras contaban millones dentro del marco. Mi abuelo siempre decía, en voz baja, cuando la morfina lo volvía poético, entre líneas, niña, mira lo que no muestran. Sostuve su reloj de bolsillo, mi cronómetro, mi amuleto de la suerte. El metal vibró de repente. Nunca antes había vibrado. Pensé que era mi mano. No lo era. En el jardín, alguien pidió fotos. Las mujeres de la familia, dijo una tía, abriendo los brazos como para incluirme. La organizadora de bodas acercó el trípode y sugirió lugares. Tú, aquí al lado para equilibrar el peso visual. Peso visual. Retrocedí 2 pasos, dejándome equilibrar como un jarrón. Sentí el borde del reloj rozar mi palma. Otra vibración, muy breve, insistente. Me aparté del objetivo y entré en la biblioteca, donde la madera conservaba el aroma del tabaco viejo del abuelo. Apoyé la espalda a la estantería y cerré los ojos un segundo, para que las lágrimas no arruinaran la máscara de compostura que esperaban de mí. Abrí la caja del reloj. Bajo la gamuza, una ranura milimétrica. Pasé la uña, la punta de mi tarjeta y la punta de mi pendiente. La pieza cedió, revelando una microtarjeta casi invisible y un papel doblado por la mitad, tan pequeño que parecía escrito con un bolígrafo. Las palabras, con letra temblorosa, me llegaron como un susurro al amanecer. Si te dan boleto de salida es porque ya estabas dentro. Sigue el hilo. La verdad no vive donde te dicen que esté. Abuelo. Me temblaba la mano, pero no de miedo. Pasé el pulgar por la microtarjeta, diminuta, negra, casi metálica. Afuera, unas voces me llamaban para otra pose. Sonrían todos, por favor. El abogado se reía con mi tío de fondo, extendiendo la mano hacia un fotógrafo de periódico. El reloj vibró de nuevo, como un corazoncito que me indicaba el siguiente paso. Guardé el papel en su estuche, guardé la microtarjeta en el forro de mi vestido, me ajusté el collar y respiré. Al salir a la antesala, las cámaras giraban como girasoles entrenados. Levanté la barbilla. El billete a Mónaco pesaba en mi bolsillo como moneda falsa. El reloj, ligero, por fin parecía marcar la hora exacta, la mía.
y mientras me apoyaba en la barandilla de bronce para bajar las escaleras, sentí hacer clic imperceptible en la tapa del reloj, como si hubiera algo más escondido dentro. La vibración cesó. El silencio. No. Llegué a casa todavía con mi vestido negro puesto, con el sabor del velorio aún en la garganta. Las flores que había traído para la ceremonia estaban marchitas en el lavabo, medio sumergidas en el agua sucia. Me quité los zapatos y fui directa a mi escritorio. El reloj seguía vibrando intermitentemente, como pidiendo ser escuchado. Lo puse bajo la luz de la lámpara y lo miré fijamente durante minutos. El metal antiguo reflejaba mi rostro cansado, dividido entre la ira y el agotamiento. Levanté la tapa con cuidado. El compartimento falso que había visto en el velorio seguía allí. Dentro, la microtarjeta brillaba discretamente, casi imperceptiblemente. La conecté al adaptador del portátil y esperé. La pantalla parpadeó una vez, 2 veces, y apareció una página negra con el escudo familiar y una sola palabra parpadeando en el centro: contraseña. Recordé la frase en la nota de mi abuelo: sigue el hilo. Escribí mi primera suposición: familia. La pantalla pitó. Error. Segundo. Mónaco. Error de nuevo. Entonces recordé lo que siempre decía cuando me quejaba de las reuniones familiares: las manos que trabajan valen más que los nombres en el papel. Yo escribí manos. La pantalla se puso roja, luego verde. Se abrió. Lo que apareció me dejó sin aliento. Columnas de números, transferencias, nombres de empresas que desconocía, diferentes países, todos con las iniciales de quienes habían recibido fortunas en sus testamentos. Donaciones filantrópicas enviadas a fundaciones que ni siquiera existían. Y, de forma destacada, una cuenta, Fundación Semilla, el mismo que aparecía en los discursos de mi tía como proyecto social. Solo que allí, en el libro de cuentas, era una máquina de lavado de dinero. Bajé más y encontré la pestaña Beneficiarios. Leí todos los nombres. Todos y cada uno. Excepto el mío. Fue como ver por primera vez la película de la propia exclusión con subtítulos. Me sudaban las manos. Miré el reloj, ahora en silencio, como si hubiera cumplido su misión. Las palabras del abuelo resonaron: lo que es tuyo, niña, nadie te lo podrá quitar si aprendes a leer entre líneas. El subtexto estaba ahí, pulsando en la pantalla. Junto a mi nombre, solo un guión, como si yo fuera una nota al pie del legado mismo. Abrí el grupo de mensajería familiar, familia y herencia. Las conversaciones del día fueron animadas: fotos sonrientes en el velorio, la mesa del comedor cubierta con cristal, comentarios como: todo era tan hermoso que él habría estado orgulloso, y justo debajo, un mensaje de la tía mayor: eviten publicar fotos con Marisa, la prensa podría malinterpretarlas. Conservemos la imagen de la familia. La imagen familiar. La misma que siempre necesité limpiar, equilibrar, justificar. Regresé al cuaderno e hice clic en una pestaña oculta llamada ANXOV. Apareció una advertencia: contenido restringido. Acerca el reloj al objeto correspondiente. Me quedé paralizado. ¿Objeto correspondiente? Recordé el retrato gigante de mi bisabuelo en la mansión, el que siempre me hacía apartar la mirada al pasar por el pasillo. Quizás la V significaba Víctor, su nombre. Mientras intentaba comprender, mi teléfono vibró con una notificación de voz de mi madre. Hija, espero que hayas guardado bien el regalo del abuelo. Quería que te sintieras ligera. Olvídate de esos papeles. Nos veremos cuando regreses de tu viaje. Tranquilo. La palabra sonaba burlona. Cerré los ojos, dejé que el mensaje sonara hasta el final y lo borré sin responder. Abrí la aplicación de notas y empecé a anotarlo todo: nombres, facturas, fechas. No como alguien que buscaba venganza, sino como alguien que llevaba la cuenta de toda una vida de borrones. Cada línea, un recibo por lo que intentaron negarme. El silencio de la casa se rompió con el sonido lejano del televisor de un vecino. Afuera, los coches pasaban lentamente, como si la ciudad también estuviera de luto. Cerré mi portátil, pero dejé la microtarjeta enchufada. Sabía que ese trozo de metal era más valioso que cualquier testamento. El reloj sobre la mesa emitió una última y breve vibración. Casi un susurro de confirmación. Saqué el billete de Mónaco del bolsillo y lo volví a mirar. En el reverso había un número que no había visto antes.
Una secuencia de 4 dígitos y 2 letras. Quizás era un código. Quizás era el siguiente paso. Guardé la nota en mi reloj. Me puse el abrigo y me miré en la ventana. No parecía un duelo. Era un preludio. Y en el reflejo vi mi propia boca diciendo, casi sin sonido, si quieres que me vaya, tendrás que verme regresar. Regresé a la mansión 2 días después, cuando el luto se había convertido en un recuerdo conveniente. Las flores frescas de la entrada ocultaban el dulce aroma de la muerte ancestral. La puerta se abrió sin resistencia. Aún tenía la llave. Entré como quien visita un museo donde cada pieza es un fantasma. El pasillo principal estaba excesivamente iluminado. Cada cuadro brillaba bajo las frías lámparas. En el centro, estaba, retrato del bisabuelo Víctor, el hombre cuya imagen flotaba sobre cada conversación, cada decisión, cada silencio en la familia. El retrato era casi de mi tamaño. La mirada pintada seguía a todos los que pasaban, como si el lienzo hubiera heredado un alma. Sostuve el reloj, sentí el frío metal mezclarse con el sudor de mi palma y lo acerqué a la pintura. Bip cortó discretamente el aire y apareció una ventana en la pantalla del celular. Anexo V, reproducción de audio. La voz de mi abuelo, ronca y prolongada, llenó el pasillo vacío. Si omiten tu parte, sigue el hilo. La nota no es una vía de escape, es una contraseña. Mónaco es una distracción. Lo que te dejé se guarda donde más pesa el silencio. Y recuerda, niña, quienes comprenden el valor de lo no dicho heredan lo que nadie vio. Por unos segundos, no pude respirar. La voz pareció atravesar el tiempo. Miré a mi alrededor, preocupado de que alguien me hubiera oído. Pero solo se oía el sonido lejano de la piscina y el zumbido de los focos. En la pantalla, el audio terminó y se abrieron varios PDF. El primero era Codicilo, fechado una semana antes del coma. Y ahí estaba mi nombre, Marisa Duarte, heredero del 20% de las acciones de la Fundación Sementé y responsable de la auditoría de los activos rurales. Firmado, rubricado y con sello electrónico. Temblé. El codicilo existía, y el abogado lo había ocultado en su lectura. Seguí explorando los archivos. Encontré transferencias bancarias, actas, comunicaciones internas de fundaciones, correos electrónicos de cuentas que usaban seudónimos, siempre terminando en @Sementé. Un patrón se repitió, depósitos realizados días antes de las donaciones sociales, todos originados por empresas fantasma. De repente, oí pasos arriba. El corazón me dio un vuelco. Guardé el móvil en el bolsillo, apagué el reloj y me escabullí tras la estantería. La madera antigua olía a humedad y polvo, llena de secretos. Vi el reflejo de unos zapatos relucientes bajando las escaleras. Era el abogado, con el teléfono en la oreja. Sí, lo revisé. Nada ha cambiado. El evento está confirmado para mañana. Dejé de respirar. ¿Evento? Pasó a pocos metros de mí, abriendo la puerta de la oficina. Eché un vistazo por una rendija, dejó un sobre en el escritorio, cerró un cajón con llave y escribió algo en su teléfono antes de irse. Esperé a que los pasos se desvanecieran y fui a la oficina. Toda la habitación olía a cuero y arrogancia. El sobre tenía el logo de Fundación Semilla dentro, una invitación dorada, cena de gala en honor al legado de la familia Duarte. Lugar: Hotel Aurora. Fecha: mañana. Código de vestimenta: elegancia y discreción. Detrás de la invitación había un segundo papel, una lista de donantes internacionales con cantidades en euros. Reconocí 3 nombres de empresas fantasma en los PDF. Era el mismo dinero disfrazado de caridad. La gala sería el acto final del blanqueo de capitales. Me senté en el sillón de mi abuelo, el mismo donde me enseñó a jugar al ajedrez. Toda partida se trata de tiempo y silencio, decía. Ahora lo entendía. El reloj vibró de nuevo, como si confirmara mi siguiente movimiento. El billete de Mónaco era solo el primer movimiento. El tablero real estaba allí. Abrí el cajón que el abogado había cerrado. Una pequeña llave plateada yacía en un rincón. La tomé y la examiné. Tenía grabado un número. 1712G parecía más un código que una cerradura. Al levantarme para irme, vi algo en el fondo de la estantería, 2 arañazos, como si mis uñas hubieran intentado arañar la madera. Pasé los dedos por encima. Había una grieta apenas perceptible.
Empujé. Se abrió un compartimento, revelando un minicajón con 3 recibos SWIFT transferencias directas a Mónaco, todas firmadas digitalmente por el abogado y fechadas el mismo día del velatorio. Metí todo en el bolsillo interior de mi abrigo. Volví a oír pasos, esta vez más cerca, más pesados. Cerré el compartimento y me escondí tras la gruesa cortina. La puerta se abrió de nuevo. El abogado entró, murmurando, «Mañana viaja, todo bien». Sostuve el reloj contra mi pecho para silenciar cualquier vibración. La sangre me latía con fuerza en los oídos. Se quedó allí unos segundos, hojeando los papeles, y luego se fue. Cuando volvió el silencio, salí de mi escondite y me acerqué de nuevo al retrato de mi bisabuelo. Toqué el marco dorado. Su mirada inmóvil parecía observarme de otra manera, no como un antepasado, sino como un testigo. Susurré suavemente, al cuadro y a mí mismo, «El legado ha cambiado de manos, abuelo. Ahora, yo seré quien edite esta historia». Antes de irme, volví a mirar la invitación dorada sobre la mesa. En la esquina inferior, en letras pequeñas, estaba impreso, «Presentación especial del abogado de familia». Sonrió con la tranquilidad de quien sabe exactamente cuál es el siguiente paso. Me despertó el insistente sonido de la lluvia golpeando las ventanas de mi apartamento. Toda la noche había estado llena de sueños de pasos, voces y estanterías que se abrían. Cuando sonó el despertador, ya estaba sentada a la mesa, con la invitación a la cena de gala ante mí. Las letras doradas brillaban bajo la fría luz de la cocina como una provocación. Elegancia y discreción. 2 palabras que mi familia siempre había usado como muros para protegerse de la verdad y mantenerme fuera. Mientras se preparaba el café, extendí sobre la mesa los documentos que había traído de la mansión, los recibos del SWIFT, el codicilo, la grabación de audio de mi abuelo y la nota de Mónaco. Cada hoja de papel parecía emitir su propio sonido, una frecuencia verdadera. Tomé mi portátil y abrí el libro de contabilidad. La secuencia, 1712G, el código QR grabado en la llave no abrió ninguna pestaña del sistema. Intenté compararlo con el código QR de la invitación y, para mi sorpresa, la pantalla parpadeó y liberó una nueva carpeta llamada GALA. Dentro había hojas de cálculo de donaciones internacionales, contratos falsos y un correo electrónico no enviado escrito por el propio abogado. Después del evento, transfiera los fondos restantes a una cuenta SED/extranjero. Asegúrese de que su nieta Marisa esté fuera del país antes del anuncio. El nombre, mi nombre, ahí, como parte del plan de liquidación. Querían despedirme, con un billete de ida, mientras el dinero fluía a mi nombre. Cerré mi portátil, respiré hondo y me acerqué a la ventana. El cielo, aún gris, reflejaba lo que sentía, frío, pero a punto de romperse. Mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. El remitente era la misma dirección que la del abogado, pero el mensaje parecía automático. Les recordamos su asistencia confirmada a la cena de mañana. Entradas y transporte incluidos. Evite retrasos. Evite demoras. El tipo de frase que suena educada pero huele a amenaza. Decidí ir a la oficina central de Fundación Semilla. Usé el nombre de mi abuelo como excusa. Necesito recuperar mis pertenencias. La recepcionista, pálida y apresurada, no me lo cuestionó. Caminar por aquel edificio era como recorrer una versión corporativa de la mansión. Los mismos tonos neutros, los mismos retratos de antepasados, el mismo aire de superioridad. En el pasillo trasero, encontré la caja fuerte que mencionaba el correo anónimo, una estructura moderna con cerradura digital. Pasé la llave 1712G en el sensor. Uno hacer clic se escuchó un eco seco y la puerta se abrió. En el interior, una carpeta negra sin etiqueta. Cuando lo abrí, encontré la arriba de las últimas reuniones de la fundación, firmadas por tíos y primos que, según redes sociales, se encontraban fuera del país en las mismas fechas. Las firmas eran idénticas, copiadas digitalmente. Y, al pie, una nota a bolígrafo. Incluya una cláusula de exclusión de herederos para evitar disputas. Mi nombre fue tachado de aquellas páginas como una amenaza de eliminación. Mientras hojeaba los papeles, el sonido de los tacones de una secretaria resonó por el pasillo. Cerré mi maletín, lo metí en mi bolso y salí por una puerta lateral. La lluvia caía de nuevo y el viento helado me azotaba la cara, pero no tenía frío. En el metro,
Me senté en un rincón y revisé todo, las transacciones, las actas, el codicilo. Era un rompecabezas, y empezaba a ver el panorama general. El dinero de mi abuelo circulaba entre donaciones, se devolvía como inversiones, y la fundación era el espejo que hacía que la inmundicia pareciera caridad. Al llegar a casa, el reloj volvió a vibrar, una pulsación larga y única. Lo conecté a mi portátil. Apareció una nueva notificación. Fecha, 23 horas ubicación, Hotel Aurora. Cabina técnica lateral. Acceso permitido. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Alguien me estaba ayudando. Quizás la misma persona anónima que envió la foto de la caja fuerte. Tomé una hoja de papel y comencé a dibujar lo que llamaría el plan semilla. Verificar la veracidad del codicilo, registrar una copia certificada. Realice una copia de seguridad de todos los archivos en la nube. Aparecer en la gala, pero no como invitado. ¿Cómo? Espejo. Mientras escribía, escuché la voz de mi abuelo en mi memoria. La justicia no necesita armas, necesita pruebas y tiempo. Miré el reloj. Marcaba las 22:17. Había parado de llover y las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de la calle como constelaciones torcidas. Antes de irme a dormir, dejé todo organizado en 2 carpetas. Una conmigo y la otra dentro del horno apagado, el lugar más inesperado. Apagué las luces y en la oscuridad el reloj aún brillaba débilmente sobre la mesa. Pasé el día siguiente con el cuerpo tenso, como si cada músculo supiera que algo estaba a punto de suceder. El mensaje anónimo no se me iba de la cabeza. Vestido de negro, tras bambalinas de caridad, esa noche fue la cena de gala. En el espejo, la mujer que me devolvía la mirada se veía diferente. El luto ahora se había convertido en una armadura. Elegí un vestido negro sencillo y sin adornos, el pelo recogido en un moño alto y el mismo collar de plata que mi abuelo me regaló por mi último cumpleaños. Mientras me preparaba, encendí la televisión. Las noticias hablaban de la nueva generación de filántropos brasileños. Al pie de página, un nombre familiar, Fundación Semilla, con la cara del abogado impresa junto a una frase: el legado es saber distribuir con dignidad lo que construiste. Apagué la televisión antes de vomitar. Llegué a Hotel Aurora poco antes de las 10 de la noche. Los guardias de seguridad en la puerta recibieron a cada invitado con una alfombra roja y sonrisas calibradas. Cuando mostré la invitación dorada, la recepcionista se detuvo brevemente, como sorprendida, pero decidió no preguntar. El salón principal era un espejo de vanidad. Mujeres con vestidos brillantes, hombres con trajes italianos, periodistas de sociedad anotando cumplidos falsos. La banda sonora era jazz ligero y calculado. Con cada brindis, oía el tintineo del dinero blanqueado. Un camarero se acercó. «Champán, prefiero el agua», para responder sonrió extrañamente y susurró, casi inaudiblemente: «Cabina lateral, pasillo izquierdo. Segunda puerta». Antes de que pudiera preguntarle algo, él ya se había alejado, mezclándose con la multitud. Me acerqué discretamente al pasillo indicado. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron, reemplazados por el zumbido de los aparatos eléctricos. La segunda puerta estaba entreabierta. Entré dentro. El técnico de sonido que reconocí del velorio estaba ajustando cables y luces. «Eres la nieta, ¿verdad? Dijo que vendrías». «¿El quién?» «El doctor Duarte, el anciano, me dejó instrucciones. Dijo que si sonaba el reloj, debía abrir la entrada auxiliar». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Me mostró el escritorio de control, monitores, cables HDMI, memorias USB y un panel con botones numerados. «Estos son los proyectores de la sala. Puede cambiar el contenido con un clic. El abogado mostrará un video institucional a las 23. Si desea reemplazarlo, haga clic aquí». Eché un vistazo a la pantalla de previsualización. El video oficial de la fundación, con niños sonrientes y un logo dorado. Un guión falso con música emotiva. Abrí mi bolso y saqué la memoria USB con el libro mayor, tu Swift, el codicilo y las huellas. ¿Puedes lograr que esto funcione sin que nadie se dé cuenta de dónde proviene? Dudó, miró a su alrededor y asintió. Puedo. Pero si lo haces, acabarás con ellos. No lo terminaré. Solo mostraré lo que escondieron. Conectó el dispositivo y lo probó. Los archivos se abrieron. La primera imagen era la firma digital de su abuelo en el codicilo, luego el audio con su voz. ¿Quieres que lo toque todo? Sí. Pero solo cuando el abogado menciona la palabra transparencia. Sonrió.
casi con admiración. Buen gatillo. Regresé a la sala. El ambiente parecía más cargado, las risas más agudas. La gente posaba para fotos, y mi madre me vio desde lejos. Caminó hacia mí, el intenso perfume precedió a su presencia. Marisa, por favor, no causes problemas hoy. Es una noche importante para la familia. No te preocupes, mamá. Solo vine a escuchar. Ella forzó una sonrisa y se alejó. Me senté en la última mesa, observando el escenario. El abogado se acercó con el micrófono y una sonrisa ensayada. Hoy celebramos transparencia. La palabra salió y mi corazón se detuvo por un segundo. Al fondo de la sala, el sonido cambió. El video institucional se destelló, se congeló y fue reemplazado por la imagen del libro mayor. El abogado intentó continuar su discurso, pero el micrófono silbó. El audio del abuelo comenzó a resonar por los altavoces. La verdad está en las manos que trabajan. Si omiten su parte, sigue el hilo. La gente se miró confundida. Las risas cesaron. El abogado hizo un gesto desesperado a los técnicos, pero el sonido continuó. En la pantalla aparecieron los documentos. Transferencias internacionales, firmas idénticas, fechas coincidentes con el velorio. Las columnas de números brillaban bajo el resplandor dorado de las luces festivas. Las cámaras de los invitados comenzaron a filmar. «Esto es un montaje», gritó el abogado, pero nadie apagó los proyectores. Mi madre estaba pálida. Los tíos susurraban, los primos bajaban la mirada. Me levanté lentamente y caminé hacia el centro de la habitación. Cada paso resonaba como un martillo. Las luces se enfocaron en mí, no por elección, sino por reflejo. El abogado gritaba, el presentador de la velada intentaba improvisar. Respiré hondo y pensé, que filmen. Si alguna vez te han ofrecido migajas y las has llamado regalo, patio, si alguna vez te han dicho que estés agradecido mientras te borran, comentario, la historia cambia cuando dejamos de susurrar. Toda la sala pareció contener la respiración. Y entonces, desde arriba, un grito. Ella tiene más. Miré hacia arriba. Era el técnico, desde la cabina, señalándome. Hay una segunda parte, doctor. Un video que dejó el viejo. ¿Quiere que lo reproduzca? El abogado gritó no, pero yo sonreí con firmeza. Rueda. La sala se sumió en un silencio casi absoluto. Solo se oía la estática del micrófono y el latido de mi corazón. En la pantalla, el rostro de mi abuelo ocupaba toda la pantalla. Su piel curtida por el clima, su mirada serena y esa voz que parecía trascender generaciones. Si ven esto, es porque se ha negado la verdad. Confié. Y me traicionaron. Convirtieron lo que antes era una semilla en moneda, y la bondad en una fachada. Mi nieta, Marisa, es la única que sabe lo que es plantar con sus propias manos. Ella comprende el valor de la tierra, y por eso su legado no se mide en cifras. El público permaneció inmóvil. Los fotógrafos, que antes buscaban ángulos glamurosos, ahora no sabían si filmar. El abogado, sudando bajo los focos, intentó sonreír, pero su rostro delataba pánico. Si intentan silenciarme, dejo aquí el registro digital del codicilo. Está a mi nombre, autenticado y ya presentado ante la notaría virtual. Quien mienta sobre esto, estará mintiendo ante la historia. La grabación terminó abruptamente, reemplazada por una imagen del documento con firma electrónica y fecha. El público empezó a murmurar. Se activaron las primeras cámaras de los celulares. En cuestión de segundos, todo estaba siendo grabado. El abogado corrió al escenario, le arrebató el micrófono de las manos al presentador y gritó, «Esto es un fraude. Un video manipulado». Pero antes de que pudiera continuar, una voz salió de los altavoces, amplificada por el mismo sistema que intentaba controlar. «No toques nada, Claudio». Era el técnico, invisible desde arriba, pero con la calma de quien posee la verdad. Las cámaras ahora me enfocaban a mí. La hija olvidada, la heredera indigna. Di un paso adelante. El vestido negro se sentía como una extensión de mi piel, ceñido, sin adornos. Fraude es lo que hiciste con su nombre. Blanqueaste dinero, falsificaste registros, ocultaste mis derechos y aún así tuviste la audacia de despedirme como si fuera un error de la familia. El abogado se quedó quieto, con las manos temblorosas. Mi madre, sentada en la mesa del frente, bajó la mirada. Continué, mientras celebrabas la transparencia, el dinero de tu abuelo circulaba entre empresas fantasma.
Todo está registrado. Cada centavo. Cada firma clonada. Cada mentira documentada. Y ahora, todo el mundo lo ve. El silencio fue reemplazado por murmullos. Alguien estaba filmando en Vivir, y el número de espectadores aumentó en la pantalla de uno de los celulares. De repente, el abogado soltó el micrófono e intentó abandonar el escenario. Dos personas del público, inversionistas de la fundación, lo interrumpieron exigiéndole explicaciones. Una reportera le mostró su celular en la cara, preguntándole sobre las transferencias. El caos había comenzado. Me acerqué a la mesa donde estaba sentada mi madre. Aún no se había levantado. ¿Esto es lo que querías proteger, madre? ¿Un imperio de mentiras? Ella respiró profundamente y respondió con voz temblorosa. No lo entiendes. Todo esto era para preservar el apellido. Tu abuelo nunca quiso escándalos. Quería la verdad. Y eso nunca fue un escándalo. Ella guardó silencio. Su mirada, antes dura, ahora era de derrota. El video en la pantalla regresó, inesperadamente. Una imagen antigua, yo, de niño, junto a mi abuelo, plantando un retoño. Su voz narraba por encima. Lo que crece en la tierra solo permanece vivo si se riega honestamente. La gente empezó a aplaudir. Al principio tímidamente, luego más fuerte, hasta convertirse en un rugido. El abogado, acorralado, intentó justificarse, manipuló los archivos. Quiere venganza, pero el técnico, de nuevo en la cabina, abrió el micrófono y dijo: todos los archivos provienen del servidor original de la fundación. Firmas verificadas. Y aún hay más. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba una carpeta titulada Terra SLADOS 2023. En el interior, las imágenes de la cámara de seguridad de la propia oficina muestran al abogado y a dos de mis tíos manejando papeles y firmando digitalmente en nombre de su abuelo fallecido. El público reaccionó con un coro de asombro. Uno de los invitados gritó: «Esto es un crimen. Fingiste una persona muerta». Mi madre se cubrió la cara con las manos. Yo solo observaba, inmóvil, sin necesidad de decir nada. Las imágenes hablaban por mí. En la pantalla, un último fragmento. El abogado rompiendo el sobre original del codicilo, el mismo que encontré triturado en la caja fuerte. La última prueba. Cayó de rodillas, con el sudor corriendo y el micrófono en el suelo. Las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. Entraron dos hombres trajeados, luciendo sus insignias doradas. Uno de ellos me miró fijamente y dijo: «Marisa Duarte, recibimos tu queja. Todo está registrado. Necesitamos hablar ya». Y por primera vez esa noche, sentí que mi respiración volvía a su ritmo adecuado, como si, finalmente, el peso de la herencia hubiera comenzado a cambiar. Las cámaras de los invitados aún temblaban en sus manos cuando los dos hombres se acercaron. El más alto mostró su identificación: Comisaría de Delitos Financieros. El otro, más joven, parecía observarlo todo con una atención casi clínica. La sala, antes ensordecedora, estaba ahora en completo silencio, el tipo de silencio que precede a la ruina. «Señora Duarte», dijo el mayor, «¿confirma usted que es heredero directo del fallecido Gustavo Duarte, Intentar, y confirma usted que los documentos presentados en este anexo fueron obtenidos por el propio testador?» Ausente, intercambió una mirada con su compañero y luego se volvió hacia el abogado, que todavía estaba arrodillado. «Claudio Meneses, usted está detenido bajo sospecha de falsificación de documentos, lavado de dinero y uso indebido de fondos filantrópicos». Un murmullo recorrió la sala. Dos mujeres se levantaron apresuradamente, intentando escapar de las cámaras. Otras filmaron sin pudor, y los flashes convirtieron el escándalo en un espectáculo. El abogado intentó reaccionar. «Esto es absurdo. Esta mujer hackeó nuestros sistemas. Lo manipuló todo», pero el hombre más joven lo interrumpió, mostrándome el reloj que llevaba. Este dispositivo le fue entregado por el difunto. Él abrió el panel lateral y reveló un microchip incrustado, registro de autenticación biométrica. Esta tecnología almacena datos directamente del probador. Todos los archivos mostrados se extrajeron de aquí. Las luces del celular brillaron con más intensidad. El abogado, al darse cuenta de que no había salida, bajó la cabeza. Mi madre, inmóvil, observaba la escena con el rostro pálido, entre la culpa y la incredulidad. «Él no quería que fuera así», murmuró suavemente,
pero así es como lo elegiste para responder. Uno de los oficiales me pidió que lo acompañara a una sala privada. Antes de irme, miré el escenario. El retrato de mi abuelo seguía en la pantalla, ahora rodeado de caos. Un camarero recogía vasos rotos, y los invitados susurraban entre sí, divididos entre la curiosidad y el miedo. En el pasillo, los sonidos apagados de la fiesta se mezclaban con el lejano estruendo de las sirenas. Le entregué al investigador la memoria USB con las copias y el teléfono donde había guardado la copia de seguridad. Mi abuelo quería justicia, no venganza. Él asintió con una media sonrisa. A veces la justicia requiere coraje. Ya has pasado por lo difícil. Regresé al pasillo a buscar mi bolso. El video había terminado, pero el daño era irreversible. Un reportero me reconoció y corrió hacia mí con el micrófono. ¿Esperabas este resultado? Sonreí, sin prisa. No. Solo esperaba ser escuchado. Al salir, oí que alguien me llamaba. Era mi madre. Caminaba despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Destruiste la familia, Marisa. Me giré, sereno. No, mamá. Acabo de quitarme el velo. Ella permaneció allí, en equilibrio entre el lujo y el vacío. Y yo seguí caminando, cada paso resonando como una liberación. Afuera, la noche era húmeda y fría, pero el aire se sentía respirable por primera vez. El hotel, brillante y decadente, se reflejaba en los charcos de lluvia como un espejismo. Tomé mi teléfono y abrí las redes sociales. El video de la revelación ya se estaba haciendo viral. Los hashtags con el nombre de la fundación se estaban extendiendo, y el rostro del abogado aparecía en los titulares en tiempo real. En la parte superior de la pantalla apareció una notificación, un nuevo mensaje del número desconocido. El plan funcionó. Pero aún falta una parte. Ve a la dirección que aparece al dorso de la Carta de Mónaco. Miré a mi alrededor. Un taxi se detuvo junto a la acera. Subí, todavía con mi vestido negro y el maletín en el regazo. ¿A dónde, señora? Al aeropuerto para responder. El conductor encendió la radio y las noticias locales hablaban del arresto del abogado y de la investigación sobre la Fundación Cementé. Sonreí sin decir nada. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad por las avenidas mojadas, apoyé la frente contra la ventanilla y pensé en mi abuelo, en cómo plantaba cada semilla con paciencia, en cómo decía que el tiempo tiene su propio ritmo de justicia. Pero en el fondo, lo sabía. Ese viaje no era una huida. Era el último paso del plan. Y el nombre del billete de Mónaco aún resonaba en mi mente, como una contraseña que aún estaba por descifrar. El letrero de neón del aeropuerto se reflejaba en los charcos de la acera, proyectando vetas doradas sobre el asfalto mojado. Entré con el corazón dividido entre el final y el principio. El mensaje en mi teléfono aún brillaba en la pantalla. Te dejó algo, pero no está en Mónaco. Es donde empezó todo. Me senté en el frío banco metálico de la sala de embarque, con el eco de los anuncios en la distancia. Pasé los dedos por el billete de Mónaco, intentando descifrarlo. En el reverso, escrita a mano, estaba la dirección, calle San Miguel, 37. Se me encogió el pecho. Era la dirección de la antigua casa del abuelo demolido hace más de 10 años. El lugar donde plantó el primer retoño conmigo. El comienzo. Cogí el teléfono y cancelé el billete. El empleado me miró confundido. Cambio de planes, murmuré. Salí del aeropuerto y llamé un coche. La ciudad parecía diferente a primera hora de la mañana. Las largas y húmedas avenidas, el reflejo de las farolas en los cristales, las sombras de los edificios mezclándose con recuerdos de la infancia. Con cada kilómetro, sentía que regresaba no solo a una dirección, sino a una época. Cuando el coche se detuvo, el conductor miró por el espejo retrovisor con sospecha. ¿Está segura que es esto, señorita? Asentí. La calle estaba desierta, salvo por una vieja y oxidada puerta de hierro cubierta de yedra. Salí y la abrí, con un crujido fuerte, anunciando mi llegada. Caminé por el jardín abandonado. El suelo estaba cubierto de hojas, el aire olía a tierra y recuerdos. En el centro, seguía allí, el árbol que plantamos juntos. Más alto, más fuerte, incluso después de tantos años. Puse la mano sobre el tronco húmedo. Y entonces lo vi, una pequeña placa de metal incrustada en la base, cubierta de musgo. Limpiándolo con el paño de mi vestido, leí las palabras grabadas. Marisa, la raíz no muere con la rama.
Sigue el sonido de la tierra. Bajo la losa había una pequeña grieta, cubierta de arcilla endurecida. Cavé con las manos, la tierra fría se hundía entre mis uñas. Y allí, envuelto en un lienzo, había un sobreviejo con el sello del abuelo. Dentro, una carta y una memoria USB. La letra era temblorosa pero firme. Si estás leyendo esto, es porque el resto de la familia optó por el brillo fácil y olvidó la semilla. Aquí está la última parte del legado. No es dinero. Es el proyecto que sostiene todo lo que robaron. Encendí mi portátil allí mismo, usando la señal de mi celular para internet. La memoria USB abrió un archivo, proyecto raíz y luego vi, planos del sitio, informes ambientales, permisos de cultivo, contratos de exportación, la verdadera herencia, en nombre del abuelo y, el mío, había registrado silenciosamente la mitad del proyecto con mi número de CPF hace años. Era la única parte legítima e intocable, al margen de las transacciones ilegales. El suelo parecía girar. No solo querían excluirme por desprecio, querían borrarme para ocultar el hecho de que yo era el único con el poder legal para reclamar el patrimonio limpio. Mientras lo procesaba todo, oí pasos detrás de mí. Me giré rápidamente. Un hombre se acercaba, su silueta alta, con el rostro parcialmente iluminado por la tenue luz de la calle. Era el mismo hombre técnico de la noche anterior. ¿Cómo sabías que vendría aquí? Pregunté desconfiado. Él sonrió. Porque me lo contó tu abuelo. Trabajé para él mucho antes de la fundación. Fui quien digitalizó el proyecto raíz. Él sabía que llegaría el momento adecuado. Me entregó un sobre nuevo y sellado. Aquí están las contraseñas de los registros públicos y el acceso a la cuenta de la granja ecológica. Su nombre ya figura como administrador. El anciano lo planeó todo para que, al salir a la luz la verdad, lo purificado resurgiera de las cenizas. Me quedé sin palabras. El viento frío me mordía la cara, mezclando lágrimas y lluvia. ¿Y los demás? Yo pregunté. ¿Mi familia? Intentarán contraatacar, pero ahora todo el país sabe lo que hicieron. Y tú tienes lo que nunca sabrán, la verdadera historia. Empezó a alejarse, pero se dio la vuelta una última vez. Ah, y una última cosa. Mañana, cuando te despiertes, mira las noticias. Tu abuelo preparó un último regalo. Regresé al coche, todavía aturdido. Guardé mis documentos en el bolso, la memoria USB en el bolsillo interior y el collar de plata sujeto a la cadena del retrovisor. Mañana. El conductor preguntó el destino. Hogar y por primera vez, sentí que esa palabra tenía sentido. Si tú también has tenido que excavar alguna vez en busca de tu propia verdad, compartir esta historia. Porque a veces la raíz más fuerte es la que crece en silencio. La grabación de radio parecía imposible, pero era real. La voz de mi abuelo atravesó el ruido de la frecuencia como si viniera de otro tiempo. El verdadero testamento comienza ahora, hija mía. Si has llegado hasta aquí es porque has aprendido lo que los demás nunca quisieron entender, el valor de cultivar lo invisible. El conductor me miró por el espejo retrovisor, intrigado. ¿Cómo está usted, señora? Intentar, respondí todavía hipnotizado, guardé el teléfono, cerré los ojos y me dejé guiar por el sonido. La voz continuó, tranquila y serena. El proyecto Raíz no se creó para obtener ganancias, sino para restaurar tierras destruidas. Convirtieron mi idea en una fachada, pero puedes devolverla a su forma original. Ve al almacén principal. La semilla está ahí. La grabación terminó y la radio volvió a quedar en silencio. Al día siguiente, llegué al lugar indicado en el mapa digital de la memoria USB. Una antigua granja ecológica en la montaña, abandonada desde el escándalo de la fundación. El camino era estrecho, cubierto de lodo y hojas, y la puerta estaba oxidada. Empujé con fuerza hasta que oí crujir la cadena. Dentro, la escena parecía congelada en el tiempo. Herramientas cubiertas de polvo, sacos de semillas rotos, paneles solares destrozados. Al fondo del cobertizo, una mesa de madera aún intacta. Encima, una caja de hierro con una inscripción. Última plantación, 2018. Lo abrí lentamente. Dentro encontré cientos de sobres de semillas, cada una con el sello de la fundación original, antes de su corrupción. Junto a ellas había un pequeño cuaderno de tapa marrón. Las primeras páginas contenían un borrador de un manifiesto escrito por el propio abuelo. Estas semillas pertenecen al pueblo,
no a los herederos. Si la heredera lee esto, que distribuya lo que hay en la tierra. Lo que florece cuando se comparte nunca muere. Las palabras pasaron a través de mí como un viento caliente. Por un momento, lloré, no de tristeza, sino de reconocimiento. Él nunca quiso solo justicia legal. Quería una reparación en vida. Mientras hojeaba el cuaderno, oí el crujido lejano de neumáticos sobre la grava. El polvo se alzaba en el horizonte. La misma sensación de peligro que había sentido en el velorio regresó con más fuerza. Escondí el cuaderno dentro de mi blusa y cerré la caja. Se acercó un coche negro. Bajé por las escaleras laterales del almacén y me escondí tras una pila de cajas viejas. Se oyeron dos voces masculinas. Ella vino aquí. Su GPS fue rastreado. Así que todo termina ahora. Puede que el abogado haya caído, pero la orden sigue vigente. Mi corazón se aceleró. Tomé mi teléfono y, con dedos temblorosos, abrí la cámara silenciosa. Empecé a grabar. Las imágenes mostraban a dos hombres de la fundación entrando en el almacén, abriendo cajones, revolviendo la mesa e intentando forzar la caja. Uno de ellos pateó la tapa y maldijo. Nada. Debe haberlo dejado en otro lugar. El otro respondió. No importa. Solo necesitamos los planos y los papeles. Si reaparece, haz lo que tengas que hacer. Se fueron. Esperé a que el motor se apagara antes de salir de mi escondite. El video seguía grabando. Respiré hondo y envié el archivo a mi correo electrónico y a una unidad pública, con un enlace temporal que se publicará si no accedo a él durante 24 horas. La adrenalina me mareaba, pero me mantenía lúcido. Volví al coche y conduje hasta una posada cercana, donde alquilé una habitación sencilla. Cerré las ventanas, saqué el portátil del bolso y lo revisé todo. La memoria USB. El cuaderno. El video de los dos hombres. Las copias del libro de contabilidad. Las firmas. Todo formaba una línea perfecta y en el centro, yo, la pieza que subestimaron. Abrí el correo electrónico y comencé a escribir. Para, Periódico Nacional, BBC, Revista Raíces, Observatorio Verde Asunto, La farsa de la filantropía brasileña, pruebas adjuntas. Me llamo Marisa Duarte. Fui borrada de la historia de mi propia familia. Ahora traigo los registros que prueban cómo el legado de un hombre fue distorsionado en nombre del poder. Este correo electrónico contiene copias de documentos, videos e informes oficiales. El resto pertenece a la justicia y a la memoria colectiva. Yo envié. El reloj marcaba las 23:45 cuando llegó el último mensaje. Afuera, el viento agitaba las hojas contra la ventana. En la computadora portátil, el archivo del proyecto Raíz permanecía abierto, con la última frase del abuelo resaltada en negrita. Lo que nace limpio nunca necesita esconderse. Sentí que mi pecho se aligeraba. Por primera vez, no había miedo, solo propósito. El teléfono vibró de nuevo. Era una videollamada, número desconocido. Contesté. La pantalla se quedó en negro un segundo, y luego apareció una imagen congelada. Mi mamá, llorando, en un lugar que parecía la antigua oficina de la fundación. Vienen por mí, Marisa. Creen que fui yo quien te ayudó. La imagen de mi madre tembló, con los ojos llorosos y el sonido de algo rompiéndose de fondo. La escena tras ella le resultaba familiar, las paredes de madera clara, los cuadros de la fundación, la misma oficina donde todo empezó. Ya están aquí, Marisa. Te juro que no se lo dije a nadie. Su voz sonaba asustada, ahogada por el sonido de pasos y voces masculinas. El corazón se aceleró. Mamá, escúchame. Sal de aquí ya. Ve a recepción y llama a la policía. Bloquearon todo. Dijeron que necesitaban los archivos. Quieren saber dónde estás. Antes de que pudiera responder, la pantalla se quedó negra. El sonido se cortó. La llamada terminó. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Por un momento, consideré devolver la llamada, pero sabía que sería inútil. Si estaban dentro del edificio, rastrearían cualquier señal. Cerré mi portátil y apoyé la frente contra la mesa, intentando controlar el temblor de mis manos. Había ganado en público, pero había subestimado la lucha por sobrevivir incluso al descubierto. Miré por la ventana. El viento golpeaba el cristal, agitando las cortinas como para advertirme que el tiempo se acababa.
Tomé el collar de plata y apreté el colgante en la palma de mi mano, recordando lo que había dicho mi abuelo. La verdad solo termina cuando florece. Me levanté, respiré hondo y lo organicé todo. El cuaderno del abuelo, la memoria USB, las copias digitales y la copia de seguridad de la denuncia. Todo en una carpeta sellada con cinta adhesiva. Escribí en la portada: si me pasa algo, públicalo inmediatamente. Envié copias automáticas a 3 periodistas que ya habían respondido a mi correo electrónico con interés. Al terminar la carga, mi teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje anónimo. Lo que buscan está en la caja fuerte de la oficina. La misma que abriste en la fundación. Tu abuelo guardaba algo allí que nadie vio. Es lo único que aún puede resolver esto. La caja fuerte, recordé la estructura, la sensación fría del metal, el sonido de la hacer clic. Respiré hondo. Sabía que regresar era arriesgado, pero si el abuelo dejó algo allí, podría ser la última pieza. Me subí al coche y conduje por las carreteras oscuras, con los faros atravesando la niebla matutina. Cada kilómetro parecía un regreso a todo lo que había intentado dejar atrás. Me sudaban las manos sobre el volante y el corazón me latía con fuerza. Al llegar, el edificio de los cimientos estaba casi a oscuras, salvo por la tenue luz de la sala principal. La puerta estaba entreabierta. Entré en silencio. El sonido de mis tacones sobre el mármol resonaba como un recuerdo. Subí lentamente las escaleras. El pasillo olía a papel viejo y a un perfume familiar, el de mi madre. Al llegar a la puerta de la oficina, vi el cristal roto. La abrí con cuidado. Ella estaba allí, sentada en el suelo, llorando, con la cara cubierta de maquillaje corrido. Madre, corrí hacia ella. Se llevaron todo, pero no encontraron la caja fuerte, murmuró con voz débil. Dijeron que volverías. Que te diera algo. Sacó de su bolsillo un pequeño trozo de papel doblado, casi deshecho por el sudor. Era una contraseña escrita a mano, con la letra del abuelo: 1730L última plantación. Miré hacia la esquina de la habitación. La caja fuerte seguía allí, escondida tras el retrato familiar. Saqué el cuadro e introduje la contraseña. El sonido metálico resonó por la habitación. En el interior, una caja de madera pequeña, cubierta de polvo. Al abrirla, un rayo de luz se escapó de la pequeña lámpara de la caja fuerte, iluminando el contenido: una unidad flash dorada, un recorte de periódico antiguo, y una fotografía. El recorte presentaba un titular de hace décadas. Fundación Duarte lanza proyecto de reforestación en comunidades quilombolas. Abajo, una foto del abuelo sonriendo junto a mujeres negras, sosteniendo plántulas de árboles. Detrás de la fotografía, una frase escrita a bolígrafo: la semilla es de quien la riega. Me tragué mis lágrimas, tomé la memoria USB y la conecté a mi portátil. Apareció un solo archivo: bit-original, MP4, hice clic. La imagen borrosa mostraba al abuelo en un campo abierto, junto a un cartel: Proyecto Raíz, Núcleo Quilombo Vivo. Miró a la cámara y dijo: si un día me quitan el nombre, que sepan que lo que construí empezó con ellas. Las mujeres que Brasil ha olvidado, pero que sostienen la tierra con sus manos. El verdadero heredero es quien continúa la obra. Y si esa persona escucha, no devuelvas el dinero, devuelve la dignidad. Las palabras resonaron dentro de mí como fuego. Miré a mi madre. Sollozaba, pero sonreía entre lágrimas. Ahora entiendo lo que vio en ti. Eres su heredero. De verdad. El rugido de los motores interrumpió el momento. Luces brillantes inundaban las ventanas. Coches negros, faros deslumbrantes, voces dando órdenes. Ellos regresaron, susurré. Mi madre me agarró la mano con fuerza. Vete. Toma lo que dejó. Aguantaré lo que pueda. Dudé por un segundo, pero la mirada en sus ojos no dejó lugar a dudas. Corrí por el pasillo con la memoria USB en la mano y el sonido de pasos resonando detrás de mí. Afuera, la puerta se abrió de golpe. Voces gritaron mi nombre. Un disparo rompió el silencio de la madrugada. Me arrojé detrás del coche, apretando con fuerza la memoria USB entre los dedos, y mientras el motor rugía, me di cuenta: el verdadero legado no era solo suyo. Era mío y, costara lo que costara, iba a hacerlo florecer. El sonido del disparo aún resonaba en su pecho mientras el coche se alejaba a toda velocidad por la carretera desierta. El viento de la mañana le azotaba el rostro, pero el miedo ahora tenía un sabor diferente,
el de alguien que finalmente comprende su propio papel en la historia. Yo sostuve el unidad flash dorada tan fuerte que le dolían los dedos. La carretera se deslizaba bajo los faros como un hilo tenso entre el pasado y lo que vendría después. Detrás de mí, las luces de los coches negros seguían intentando alcanzarme, con sus faros centelleando como dientes. Pero yo conocía esas curvas mejor que ellos. Mi abuelo me llevaba allí de niño, diciéndome que cada camino tenía una salida que solo conocía quien la había plantado. Aceleré, tomé el estrecho desvío y apagué las luces. Los perseguidores pasaron de largo. Mi corazón tardó minutos en calmarse. Aparqué en un claro rodeado de eucaliptos y dejé que el silencio se hiciera presente. En mi teléfono, decenas de notificaciones, periodistas, mensajes de apoyo, hashtags con mi nombre. Los titulares ya decían: la Fundación Sementea al descubierto. Una heredera negra expone un plan multimillonario. Pero la noticia que me hizo estremecer fue otra, en letras más pequeñas, en la parte inferior de la pantalla. Mujer herida durante enfrentamiento en sede de la fundación es identificada como María Duarte, madre de Marisa. Mi cuerpo se congeló, llamé de inmediato, pero la llamada fue directa al buzón de voz. Se me hizo un nudo en la garganta. Respiré hondo. Sabía que se quedaría. Siempre lo hacía, incluso cuando fingía no verme, volví a mirar la memoria USB. La palabra Origin estaba grabada en la parte posterior, con una fina muesca, casi tallada a mano. Dentro estaba la última pieza, la que, según él, devolvería la dignidad. Abrí mi portátil y conecté el dispositivo. Apareció un nuevo archivo, manifiesto-final TXT. Las primeras líneas fueron suyas. Si estás leyendo esto, es porque la justicia aún no ha florecido. El proyecto raíz ahora es tuyo. Distribuye, resiembra, devuelve. No uses el sistema que nos corrompió. Crea otro. Las tierras a mi nombre pertenecen a las comunidades que las cultivaron. Y si te llaman rebelde, di que eres heredero de la tierra. Lloré sin vergüenza, sin prisa. Fue como si, por un instante, el peso de la herencia dejara de ser dolor y se convirtiera en destino. Tomé mi teléfono e hice lo que me pidió. Abrí la unidad con todos los archivos y adjunté el manifiesto. Grabé un video corto, en el claro completamente oscuro, con la cámara frente a mí. Me llamo Marisa Duarte. Intentaron borrarme, pero no se puede borrar una raíz. Hoy hago público el verdadero testamento de Gustavo Duarte, un legado que pertenece al pueblo, no a sus bolsillos. Los documentos, las pruebas y el proyecto raíz están ahora disponibles para todos. Que florezca donde haya tierra y coraje. Hice clic en publicar. El video se subió a redes sociales en segundos, se replicó y se compartió masivamente. En cuestión de minutos, empezó a llover. Gotas gruesas y pesadas caían como golpes sordos sobre el capó del coche. El sonido de la lluvia se mezclaba con el de las notificaciones que aparecían en la pantalla. De repente, una llamada. Un número desconocido. Respondí con el corazón en la garganta. Marisa, soy yo. La voz era débil, pero viva. Era mi madre. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Logré salir. La policía llegó a tiempo. Se llevaron a los hombres. Y yo. Solo quiero decirte que tu abuelo estaría orgulloso. Yo también. La respiración se entrecortó y, por un instante, el tiempo se detuvo. Él creyó en ti desde el principio. Continuó ella, dijo que la sangre fuerte de la familia no corría en aquellos que tenían dinero, sino en aquellos que tenían coraje. Cerré los ojos y una lágrima mezclada con la lluvia corrió por mi rostro. Vuelve a casa, mamá. Su historia sigue viva. Regresaré. Pero ahora la casa es tuya. La llamada se cortó, pero el silencio que siguió ya no era vacío, era paz. Miré al cielo, donde los relámpagos trazaban líneas blancas entre las nubes. El reflejo de la pantalla mostraba mi rostro, cansado, mojado, pero firme. Por primera vez, vi en el espejo de la lluvia no a la esposa rechazada de la familia, sino a la legítima heredera de la verdad. El teléfono vibró de nuevo. Una notificación. El video había llegado, 3 millones de visitas en menos de una hora. Los periodistas solicitaron entrevistas, las ONG ofrecieron apoyo y las universidades citaron el manifiesto como ejemplo de reparación histórica. Con cada clic, el sonido del pasado se desvanecía. Y la imagen de su abuelo, el del campo, con las manos llenas de tierra,
Volvía a su mente como un símbolo. Al cerrar mi portátil, llegó un último correo electrónico. El remitente era desconocido, pero el asunto decía: me pidió que te entregara algo personalmente. Mañana, al amanecer, ve al árbol de la primera plantación y por primera vez sonreí pacíficamente. Sabía que el final estaba cerca o quizás, el verdadero comienzo. El sol salió lentamente, disolviendo la niebla que cubría la carretera como una manta antigua. Conduje en silencio, con la memoria USB dorada colgando del retrovisor como un amuleto. La primera luz del día lo transformó todo, las montañas, los árboles, incluso el miedo. Sentí que el mundo volvía a respirar. Llegué a la tierra donde todo empezó. Lo mismo árbol que plantamos mi abuelo y yo hace años se alzaba allí, más imponente que nunca. Sus raíces habían agrietado el cemento circundante, como si la tierra hubiera decidido reclamar lo que le pertenecía por derecho. Aparqué el coche y caminé hasta el maletero. El rocío me mojaba los pies, y el viento traía el mismo olor a tierra mojada que había olido de niña. Me acerqué y vi a alguien a lo lejos, apoyado en el árbol. Un hombre con traje sencillo y sombrero en la mano. El mismo técnico de sonido, el mensajero silencioso de mi abuelo. Él sonrió cuando me vio. Sabía que vendría. Fuiste parte de su plan desde el principio. No se rompe. Solo la tierra. Él plantó y yo regué. Ahora te toca cosechar. Me entregó un sobre marrón, sellado con el antiguo escudo de la Fundación Duarte. Dentro había una carta manuscrita, con la inconfundible letra de mi abuelo. Marisa, si esta carta llegó a tus manos, significa que la semilla resistió. Siempre supe que intentarían arrancarte de nuestra historia, por miedo a tu fuerza. El dinero por el que pelearon es viento. Lo que les dejo es tierra. Usa el proyecto Raíz para devolver a la tierra lo que le fue arrebatado. Crea una red, une fuerzas que han sido negadas y demuestra que la herencia más poderosa es la verdad compartida. Y cuando te pregunten quién eres, simplemente di: soy lo que floreció de lo que intentaron enterrar. Tu abuelo, Gustavo. Cerré los ojos y sentí el peso de esas palabras llenar el silencio. Por un instante, todo a mi alrededor pareció oírme. El viento, las ramas, incluso los pájaros dejaron de cantar. Miré al técnico. Sabía que el mundo lo vería. Lo sabía. Pero quería que estuviera en las manos adecuadas. Señaló hacia el horizonte, donde camiones descargaban plántulas, semillas y herramientas. Grupos de voluntarios, mujeres, jóvenes, agricultores, comenzaban a llegar de diversas regiones. El proyecto Raíz renació allí, no como empresa, sino como movimiento. Me quité el collar de plata del cuello y lo até a la rama más baja del árbol. La cadena brillaba al sol, como si el tiempo se hubiera inclinado para devolverme lo que era mío. Gracias, abuelo, susurré. El técnico me miró una última vez, asintió y se alejó. Me quedé solo ante el árbol y sentí una paz que nunca había conocido. Sin palabras de odio, sin dolor, sin necesidad de venganza. Solo justicia, viva, limpia, floreciendo en silencio. Saqué mi teléfono y grabé el último video, con el sol saliendo detrás de mí. Me llamo Marisa Duarte. El legado de mi familia empezó con la exclusión, pero termina compartiendo. El proyecto Raíz ahora es público, accesible para cualquiera que quiera reconstruir lo destruido. Que nadie tenga que pedir permiso para pertenecer. Que cada mujer negra que vea esto recuerde: somos la tierra. Y nadie destruye lo que crece profundamente. Envié el video y vi cómo se difundía, se multiplicaba en las redes, en las voces, en los corazones. Cerré mi portátil y eché un último vistazo al árbol. El sol se filtraba entre las ramas y me iluminaba el rostro. Por primera vez, me sentí completa, no como la nieta olvidada, sino como la heredera de una historia que el mundo había intentado borrar y que ahora florecía ante mí. Mientras caminaba de regreso al auto, el viento soplaba a través de las hojas y, por un breve momento, juré que escuché su voz nuevamente. Ahora sí, hija mía. Ahora todo vuelve a su sitio. Conducía despacio, con el horizonte abierto ante mí y el corazón ligero. Detrás de mí, el sonido de las azadas comenzaba a marcar el ritmo de la vida replantada. Si usted cree que la justicia también florece, suscribir. Esta no es solo una historia de venganza, es una prueba de que las raíces fuertes nunca mueren.